Tenía solo 18 años, obsesionada con el amor de un hombre. Me enamoré perdidamente de él, y él se aprovechó de eso. Al saber que lo amaba, me utilizó como quiso. Cuando ya no quiso seguir, solo me botó como un mueble viejo. Enojada, fui con un brujo y a este le pedí ayuda. Le dije que me hiciera una especie de amarre. Al otro día, le llevé todo lo que él me pidió. Al cabo de un mes, el amarre dio resultado. Aquel hombre lo tenía de nuevo conmigo. La diferencia de que ahora él me amaba. Se casó de inmediato conmigo. Cuando el amor maternal comenzó a inundar mi ser, le pedí un hijo. Él entusiasmado me dijo que sí, pero después de 2 largos años intentándolo, no quedaba embarazada. Nos hicimos los exámenes correspondientes y el resultado arrojó que él era estéril. Quedé devastada. Después de 4 meses, durante un día en mi trabajo, conocí a un hombre. Este era muy apuesto, me llamó tanto la atención y yo a él. Fue como amor a primera vista. En ese tiempo ya tenía 20 años. Este nuevo hombre en mi vida hizo que tomara la decisión de dejar a mi esposo, pero mi esposo no lo tomó a bien. Me dijo que no, que lo de nosotros era para siempre. Entonces, al ver que no quería dejarme, fui de nuevo con el brujo. Le dije que quería deshacer el amarre. El brujo, al oír mis palabras, me dijo que eso no podía ser y que él me lo había advertido antes, que ese amarre era irrompible, ya que había sido un trabajo especial. Me hallé desesperada, no encontraba qué hacer. Yo no quería más a mi esposo. Estaba enamorada de aquel hombre y él me amaba a mí también. Pensé hasta en deshacerme de mi esposo. Estaba desesperada. Mi esposo no me dejaba de tocar y me exigía sus derechos de esposo. Después de 2 meses, me di cuenta que estaba embarazada. Era obvio que mi hijo era de mi amor imposible. Ahora más que nunca, tenía que buscar la manera para que mi esposo me dejara libre. Al contarle todo a mi amante, este me dijo que huyéramos. De inmediato le dije que sí, así que planeamos huir un sábado en la noche, pues ese día mi esposo se iba con sus amigos a tomar. Al llegar ese día, estaba todo muy bien. Tenía todo listo y mi esposo ya se había marchado a la cantina. Cuando llegó la hora, tomé mis cosas y me dirigí a la puerta. Al abrirla, me encontré con mi esposo en la puerta. No sé cómo se dio cuenta de todo. Me tomó de los pelos y me arrastró por toda la casa. Me dijo que yo nunca lo dejaría. Yo buscaba cómo defenderme y forcejeamos hasta que miré un clavo en la pared y con todas mis fuerzas lo aventé hasta aquella pared. Aquel clavo quedó enterrado en la parte baja de la cabeza, cerca de la nuca. Eso no lo mandó al otro mundo, pero estaba muy mal herido. Tomé entonces mis cosas y lo dejé ahí. Ese día me fui con mi amor. Pasaron 4 años más. Mi hijo ya era todo un niño hermoso y grande. Al poco tiempo de aquel suceso, me dijeron que mi esposo había muerto y todo lo relacionaron a un terrible accidente, pero sabía que yo había provocado eso. Ese día, mi esposo se desangró, quedé libre y me casé con el amor de mi vida. Cuando mi hijo cumplió los 4 años, fue cambiando. Se parecía más y más al que era mi esposo. Me entraba la duda si mi hijo era de mi actual pareja o de mi esposo fallecido. Conforme iba creciendo, su carácter era más y más parecido al que fue mi esposo. Desesperada, me fui de nuevo con el brujo. Le dije lo que le pasaba a mi hijo y que estaba desesperada. Le pregunté si él sabía de algún remedio para cambiar su actitud. El brujo me dejó helada cuando me dijo que no podía hacer nada por mi hijo ni por mí. Al saber la razón, quedé perpleja. El brujo me dijo que mi hijo no podía cambiar porque mi hijo era mi esposo fallecido. Había reencarnado en mi hijo. El amarre que me había hecho era para toda la vida y yo nunca me iba a poder deshacer de mi esposo. El amor de mi vida, con quien me había escapado, esa noche me abandonó. Y mi hijo fue el culpable de eso, y el único que me acompaña hasta hoy es mi esposo fallecido en el cuerpo de mi hijo.